Hola, soy Claudia. Y yo soy Flor y juntas hacemos Cose Canal. En este tutorial vas a aprender a hacer este súper abrigo que lo tiene todo. Sí, todo lo que se le podía poner en un abrigo se lo hemos puesto porque queríamos que aprendan un montón de cosas. Eso es un masterclass para todas las que os gusta coser. Solapa, bolsillo ojal, bolsillo tapeta, abertura por detrás. Hombro caído, hombro adelantado. Forrado, o sea, está especialísimo para Eso todas. es. El patrón nos ha costado, le hemos sudado la gota gorda. Porque queríamos pero que esté perfecto. Lo tenéis ahí abajo en la descripción, lo vais a tener en Etsy. Y la primera semana ya sabéis que os hacemos un descuentito. Sí, después ya no tanto, pero la primera semana apurarse. Eso. Que hicimos 4 prototipos, o sea, porque de verdad queríamos que esté perfecto. Y la tela tan preciosa, tan calentita, Sí. es un 95% de lana, que es una barbaridad, y es de telas.es, que sabéis que colaboramos con ellos, que nos encantan sus telas, tienen un montón de variedad. Y eso, es increíble. Si nos siguen en Instagram estuvimos hablando un poco más, que es una tela de punto que hace que no se deforme la lana, porque generalmente los paños que son afieltrados con el calor de la plancha se deforman muchísimo. Sí. En el tutorial vais a ver el proceso del tejido que le hemos dado antes de cortar y coser. Así que ya sabéis, tenéis un tutorial estupendo para todo el mundo que, aunque no sepa coser, con el paso a paso va a aprender a hacer un abrigo, no digo nada más. Animaros todos. Antes de cortar la tela hay que encogerla todo lo que dé, porque no queremos que se reduzca una vez cosida la prenda. Nosotras la rociamos con agua el día anterior. Aquí te va un truco. Para humedecer la tela uniformemente, rocíala con agua y métela en una bolsa de plástico bien cerrada durante toda la noche. Al día siguiente, plancha bien para quitar toda la humedad. La lana se plancha por el revés, para que no salgan brillos y siempre dando toquecitos con la plancha, nunca hagas presión. Este tipo de telas no suelen tener lado derecho y revés, por eso busca el lado más bonito, que no tenga taras, manchas, hilos, etc. Como ven, nuestro patrón está preparado para que al imprimirlo queden todas las piezas perfectamente ordenadas, para que ahorres tejido y alineadas en la dirección del hilo de la tela y del bies. Nosotras llenamos de alfileres y pusimos unos cuantos pesos porque no queremos que se mueva nada y cortamos todo con un cúter rotatorio. Como verán, el patrón se nos fue rompiendo con el cúter, pero hemos descubierto un poco tarde que si cortas presionando el papel con una regla se hace mucho más fácil. No te olvides de hacer unos cortecitos con los piquetes que te servirán como guía a la hora de coser. Empieza entretelando todas las piezas necesarias y también reforzando con una cinta de entretela en los bordes. Luego, dale unas puntadas para marcar hasta dónde llegan las costuras. Haz lo mismo en las vistas y en el bajo, dale otro refuerzo de entretela. Entretela todo lo que te marque en el patrón. Pega las entretelas, el refuerzo en las vistas, cintas de entretela y marca los puntos importantes con un hilván. Cose el trasero enfrentando los derechos hasta la curva de las tapetas. Plancha la línea de quiebre de piquete a piquete y pega la entretela a medio centímetro de la línea. Cosemos los cuerpos trasero y delantero por los hombros. Unimos los traseros derecho con derecho y cosemos desde el piquete en línea recta 4 centímetros y luego ya con el margen de costura normal hasta el piquete de abajo. Para coser la zona de la tapeta, marca o mide en la tela los puntos de margen de costura para saber dónde girar. Esto es importante.
Plancha bien las costuras para un lado con el doblez de 1,5 centímetros para darle holgura al forro. En los hombros plancha las costuras abiertas. Cose las vistas. Cose las vistas al forro, enfrentando los derechos, alineando los centros, costuras y piquetes. Como el forro es escurridizo, nosotras preferimos darle un hilván en lugar de sujetar con alfileres. Revisamos que las costuras estén alineadas. Una vez cosido todo, nos vamos a la plancha. Plancha con las costuras hacia el forro. Enfrenta los derechos del cuerpo con el forro, uniendo por los piquetes y a coser. Atención al truco. En el pico de la solapa cose un cordón para que te ayude a darle la vuelta. Revisamos que todo esté bien para que los picos de la solapa queden simétricos. El primero nos quedó perfecto. Pero el segundo no mucho. Revisamos el margen de costura y rectificamos. Vemos que todo esté bien y a cortar. El pico a 2 milímetros. El resto del margen del cuerpo a 6 milímetros hasta el piquete donde acaba la solapa. Luego cambiamos y se lo cortamos en el margen de la vista. Súper importante planchar las costuras abiertas. Ayúdate con unos jamones de sastre como nosotras. Dale la vuelta y moldea bien el pico. Por el derecho plancha con un paño para no sacar brillos. Y recuerda que la costura va a 3 milímetros hacia la parte de abajo de la solapa, no en el centro. Nos ponemos en plan perfeccionistas y revisamos que las dos solapas midan exactamente igual. Que la línea de costura en la solapa vaya a la parte de abajo y a partir del piquete al lado contrario. Enfrenta los derechos del cuello y cose. Hacemos lo mismo con la pieza de alzacuello. Enfrentamos derechos del cuello y alzacuello y a coser. Agarra el cuello con ganas, que este tiene curro del bueno, y ya verás que va a quedar perfecto. Primero plancha las costuras abiertas.
Luego hazle piquetes. Corta el trocito de costura que se dobla para que no haga mucho bulto y asiente mejor. En las curvas haz piquetes de bocado para quitar tensión. Así queda por detrás y por delante. Ahora dale un pespunte al borde de la costura en los dos alzacuellos. Enfrenta los derechos del cuello y cose la parte de arriba. Comprueba que ambos picos midan lo mismo. Corta los márgenes de costura para darle la vuelta. Corta en el pico a 2 milímetros y en el cuello superior, el que no lleva costura en el centro, deja un margen de 6 milímetros. Nos vamos a la plancha. Abre todas las costuras. Esto es para que el cuello asiente mejor y que tenga una forma bonita, sin bultos, frunces ni curvas raras. Dale la vuelta y saca bien los picos, que te queden bonitos. Dale tiempo y paciencia, que esta pieza junto con la solapa son los protagonistas del abrigo. Plancha por el derecho con un paño por encima. Y recuerda que la línea de costura tiene que ir hacia la pieza de abajo, no al centro. Comprueba que todo esté bien. Mide los dos picos, tienen que tener el mismo tamaño. Montaje del cuello. En el cuello cose un cordón o una tirilla, lo que más te guste, que mida de ancho unos 4 centímetros y el cordón 7 u 8 centímetros aproximadamente. Monta el cuello abierto, una parte al forro y la otra al cuerpo, uniendo por los piquetes. Piquete centro de espalda, hombro con hombro, punto de margen de costura. Piquete solapa y lo mismo la siguiente vuelta. Empezamos a coser sujetando bien los piquetes. Cuando llegues a la curva, levanta el prensatelas y hazle un pequeño corte para poder girar el cuello. Aquí verás la importancia de marcar los piquetes. La verdad es que para nosotras sería imposible coser esta pieza si no tendría marcado todos los puntos. Ya tenemos una parte del cuello con la vista y ahora toca coser la otra parte con el cuerpo de la espalda. Planchamos todas las costuras abiertas.
Hazle piquetes en la costura de la vista con el forro. Y corta los dobleces de margen de costura, siempre los que van debajo. Corta las esquinas y otros piquetes en la curva del cuello. Dobla el cuello y comprueba que todo esté correcto. Para terminar con el cuello, cierra con una puntada a mano, cosiendo los dos márgenes de costuras exteriores, con un hilo grueso y doble porque no queremos que se rompa. Y así quedará súper limpio. Disfruta cosiendo a mano, que estos momentos son para relajarse y desconectar un poco. Ya lo tenemos. ¿Ves que no se tienen que ver las costuras por fuera y el cuello no se abre más? La costura queda tirando para atrás y así al doblar el cuello no se ve y queda mucho más limpio. Cose con una puntada invisible el pico de la solapa al cuello. Sujeta los picos que te queden igual que en el patrón y le das una puntada invisible para unirlos justo por el borde del centro de ambos. Remata y ya lo tienes. Cose los costados, enfrenta los derechos y dale una puntada recta hasta abajo. Y lo mismo el forro. Plancha las costuras abiertas, pon debajo de las costuras un trozo de cartón y lo que tengas a mano para que no se marquen por el derecho. Bolsillos. Tapetas de los bolsillos. Enfrenta los derechos con el forro y cose alineando bien los tejidos, que el forro mide un poco menos para que la costura vaya hacia adentro. Terminamos de cerrarlo con un pespunte al borde. Enfrenta derecho de la vista con el saco de la tapeta y lo sujetas con un hilván. Enfrenta derecho con derecho el saco y el vivo
que es el borde del bolsillo, y coser. En el derecho del abrigo le hacemos el dibujo del rectángulo, igual que en el patrón. Alinea la tapeta con la vista por el 1,5 centímetros de costura en la línea de arriba del rectángulo. El saco y el vivo. Le hacemos el mismo dibujo del rectángulo y lo posicionamos justo encima del otro rectángulo. Sujetamos bien y cosemos por el borde. Revisa bien antes de coser. Sujeta las piezas con un hilván y alfileres. Y empieza a coser por el centro, para que el remate no te quede en una esquina. Revisa que el rectángulo mida los 2 centímetros de ancho, lo que marca el patrón, y que la tapeta mida 6 centímetros, así nos aseguramos que todo esté en su sitio antes de cortar. Corta la línea del centro. Si te hace falta, pincha un alfiler como tope para no pasarte de la marca y luego corta las esquinas. Este bolsillo tiene su dificultad, así que sigue bien todos los pasos para que quede bien. Metemos las piezas por el corte que hicimos y le damos forma. Por el revés, plancha todas las costuras abiertas. Corta los márgenes de costura del centro para que no haga mucho bulto. Plancha bien las esquinas dando forma. Ahora por el derecho, mide los 2 centímetros del vivo.
y dale forma, sujetando con un hilván al borde interno de la tapeta. Y plancha con un poco de vapor, con un paño por encima para que no te saque brillos en la tela. Dale la vuelta y plancha por el revés. Por debajo del forro, cose justo en la línea de costura para cerrar el doblez del vivo. Luego baja el forro y la vista y cose los laterales del bolsillo, pillando el piquito que cortamos. Cose el forro y la vista y por último los laterales. Aquí cerramos el doblez del vivo, solo pillando los dos márgenes de costura. Los laterales del bolsillo con el piquito. Forro y vista. Y laterales del saco. Dale otro repaso con la plancha, asienta todas las piezas. También por el derecho la tapeta y el vivo. Bolsillo de pecho. Marca la línea igual que en el patrón. Dobla el vivo por el revés y cose por los laterales. Corta los bordes, dale la vuelta y plancha sacando bien los piquitos. Colócalo con la inclinación correcta. Pon el vivo boca abajo, paralela a la línea y el forro hacia arriba. Cose el vivo a 1 centímetro de lado a lado. El forro se cose a medio centímetro desde el borde del vivo. Corta la línea del centro sin llegar hasta el final y luego corta en diagonal hasta la costura.
Dale la vuelta. Sujeta el vivo con un alfiler y por el revés cose el forro con el borde de la costura. Por último, cose los laterales del forro pillando el piquito de arriba. Para coser, nosotras usamos un prensatelas de cremallera para pillar bien el pico. Volvemos al derecho y le damos una puntada invisible para fijar los laterales del vivo, justo por el borde de la costura. Y ya lo tienes, así de mono queda el bolsillo. Mangas. Cose las mangas enfrentando derechos de ala alta y ala baja, primera costura. Y luego la otra. Monte el abrigo del revés y la manga del derecho. Asegúrate que la parte pequeña quede hacia el delantero, doblando por el piquete, y la parte ancha hacia la espalda. Haz coincidir todos los piquetes y a coser. Esta manga, al no tener tanta copa, es mucho más fácil de coser. Montamos las mangas al forro igual que la otra manga. Para coser el forro sujetamos con un hilván, que así es mucho más cómodo y te aseguras una buena costura. Esta vez plancha con las costuras cerradas y la manga para adentro, así no se deforma la sisa. Plancha el dobladillo del puño justo por el piquete y corta el margen de costura del dobladillo. Así, al doblar no hace tanto bulto y queda mucho mejor.
Cose el forro con el puño, derecho con derecho, haciendo coincidir las costuras sin torcer el forro. Una vez cosido, pruébatelo y mira que todo esté correcto. Por el revés, cose el dobladillo del puño con una puntada invisible que no traspase la costura al derecho del tejido. Así fijamos el dobladillo y por el derecho quedará mucho más limpio, bonito y evitamos que pase esto. Cose también las costuras de un trozo de las mangas y las copas. Esto ayuda para que cuando metas el brazo por la manga todo se quede en su sitio y el forro no se revire ni asome por el puño. Ojal. Marca en el patrón donde tiene que ir el ojal en el abrigo. Sujeta con un hilván el vivo del ojal, bien centrado. Por el revés, dibuja el rectángulo del ojal y cose todo alrededor. Comprueba que el rectángulo sea el mismo ancho que tu botón. Cose con cariño, que quede perfecto ese rectángulo. Cortamos por la línea del medio y las esquinas en diagonal. Metemos la tela y le damos forma al ojal. Tiene que medir medio centímetro cada trocito. Hilvana antes de planchar.
Ahora cose por el derecho todo el rectángulo, pillando la tela por detrás. Corta un poco el tejido sobrante para que no haga mucho bulto. Dobla la vista por su sitio y marca el ojal para que quede en el mismo sitio que el primero. Comprueba que estén en la misma altura. Y ahora sí, a coser el ojal en la máquina. No te olvides medir tu botón en el prensatelas de ojales. Y si te animas a coser a mano, mucho mejor. Así le das un toque más artesanal. Abre el ojal con mucho cuidado sin cortar las costuras. Dale el último pespunte alrededor del rectángulo, juntando los dos ojales para que no se separen entre sí. Y listo, ya tenemos el ojal. Pasamos a coser el botón. Marca con el ojal la posición del botón. A nuestro botón no se le puede hacer el truco del palillo para hacerle el tallo, porque tiene un relieve bastante pronunciado. Pero si el tuyo no tiene relieve, usa un palillo para coser el botón con su tallo. Yo lo haré un poco a ojo, dejando holgura en el hilo, justo lo necesario para el grosor del tejido. A mucha gente coser botones le parece relajante y a otras, sin embargo, no les gusta nada, porque de pequeños solo les dejaban coser botones. A mí de pequeña me encantaban los botones. Tenía en casa una caja llena de botones de colores y me parecían súper bonitos. Abertura de la espalda. Mide bien y plancha el dobladillo del bajo izquierdo y lo mismo el doblez de la abertura.
Para coser marcamos los puntos de encuentro y el centro de los dobladillos. Le damos la vuelta y por el revés cose en una línea de 90 grados. Dale la vuelta y comprueba que el dobladillo quede bien. Si es así, corta el resto del tejido y dale forma al dobladillo. Ya que estás con las tijeras, aprovecha para cortar los márgenes de costura del resto del dobladillo. En la abertura marca el 1,5 cm de costura por ambos lados. Bajamos el forro de la abertura, monta derecho con derecho y cose. El recorrido de la costura del forro es medio centímetro más largo que el de la abertura del abrigo. Es para darle holgura. Tenlo en cuenta y haz casar las dos costuras y si te parece más cómodo puedes hilvanarlo para coser. Así quedaría forrado la abertura, desde el dobladillo hasta la costura del centro de la espalda. Ahora, en el otro bajo cosemos el forro con el dobladillo. Una vez cosido, sujeta el dobladillo con unos alfileres. Encaja bien el forro y cose. Plancha. En este proyecto sin plancha no hay abrigo. Plancha las costuras, dale forma. Y corta un piquete en la curva de arriba. Cuidado con la temperatura de la plancha, mira siempre en la etiqueta del tejido. En el pico del dobladillo corta los márgenes de costura, siempre el que va debajo, y dale forma a la esquina. Comprueba que los dos midan igual y para finalizar dale un pespunte al borde. Terminamos de forrar el bajo de la izquierda por el bajo de la derecha que aún está abierto.
Y para terminar de coser el bajo derecho, vamos a abrir un trozo del forro de la manga. Esto ya está hilvanado por dentro, se lo hicimos desde el hueco de la manga. Dale la vuelta, encaja bien todas las costuras . Y a coser. Para sujetar el dobladillo, dale una costura invisible como hicimos en el puño. Y termina de forrar cosiendo la abertura de la manga. Ya sabes por dónde abrir si algún día tienes que esconder algo en el forro de tu abrigo, como en las películas, o si quieres puedes dejar alguna nota por si tienes que repararlo en un futuro. Ahora toca darle el pespunte en los bordes de las solapas, el cuello toda la vuelta hasta el bajo y las tapetas de los bolsillos. El pespunte se lo dimos con un hilo torzal, una aguja número 16 con la tensión a 8 y a 1,5 centímetros del borde. Importante, no remates el inicio ni al final de la costura. Deja unos hilos largos para hacerle un nudo al final. Mide y haz marcas antes de coser para que te quede todo bonito. Hazlo con mucha paciencia, que esto es el remate final del abrigo. Los picos de la solapa y el cuello tienen que quedar simétricos. En las esquinas baja la velocidad de la máquina y hazlo despacito. Cose de la misma manera la tapeta y el pespunte a 1,5 centímetros del borde. Y recuerda, sin rematar. Pasa el hilo con una aguja hacia la parte interna que no se ve y hazle 3 nudos bien prietos para que no se suelten. Bien, una cosa más acabada. Línea de quiebre. Con el patrón señala la línea de quiebre de la solapa.
sujétalo con alfileres y dale un pespunte a medio centímetro de la línea, justo donde pegamos la cinta de entretela por dentro. Cose con una puntada invisible, sin traspasar los dos tejidos, que no se vea la puntada por ninguna de las dos caras. Metes la aguja, das una puntada larga pillando apenas el tejido por dentro, sacas y vuelves a meter la aguja casi por el mismo agujero, así hasta rematar. Y ya lo tenemos. Espero que hayas disfrutado de la costura tanto como nosotras. Estamos súper contentas con el resultado. Es como el parto de una prenda. Acabamos de dar vida a un abrigo. Este proyecto es un estudio y un reto superado. Te animamos a hacerlo y te felicito si ya lo has hecho. No te pierdas los detalles. Así queda la manga por la espalda, el pespunte con el torsal, el bolsillo de pecho, la curva de la muerte si estás aprendiendo, el cuello, el pespunte de alzacuellos, el cordón para colgar el abrigo, las costuras del centro todas alineadas, el centro de la espalda del forro, el ojal, la línea de quiebre que le hicimos las puntadas invisibles por delante y por detrás. Las solapas quedan unidas y no se abren. La tapeta del bolsillo. El forro, las costuras del borde quedan para adentro. Los bajos tienen que quedar del mismo tamaño. El pespunte de la abertura de la espalda, la holgura del forro y como ves quedó súper simétrico. Bueno, ¿qué os ha parecido este tutorial? Intenso, larguito, pero buenísimo. Es un... Sí, es una masterclass, van a aprender aprendieron un montón de cosas, esperemos que hayan aprendido. Y si no aprendieron, escríbenos en los comentarios si les queda alguna duda, que estamos encantadas y deseosas por responder y porque nos ayuden. Sí. Quería haceros una pregunta. ¿Qué precio le pondríais a este abrigo después de haber visto el proceso que tiene para coser, para cortar, para hacer el patrón? ¿Qué precio le pondrías al abrigo? Si tuvieras que venderlo. Coméntanos, y si tuvieras que venderlo. Y además, ¿cuánto cuesta un tejido de este estilo en vuestro país? Si no sois de esta zona, nosotros estamos en España. Así que, pero bueno, para venderlo, este no se vende, está clarísimo, no se vende, definitivamente. Es nuestro regalo de Navidad. Sí, así que nada, muchas gracias por llegar hasta acá. Si sos nuevo, suscríbete y compartilo a alguien para que alguien lo pueda disfrutar. Nos ha encantado compartir nuestro trabajo, espero que tú compartas también a gente para que lo disfruta, para que aprenda a coser y eso. Muchas gracias por llegar.